los ciudadanos del reino somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices, como son parte de las traducciones que se le ha hecho a este término. Somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices. Hay algunos que añaden dichosos 7 veces como queriendo decir que tenemos la totalidad de la dicha por ser miembros de este reino. ¿Y dónde está la bienaventuranza, la dicha y la felicidad de nosotros como miembros del reino? Primero, si somos pobres en espíritu. Y esto tiene que ver con la actitud que nosotros podemos tener en diferentes tópicos o renglones. Somos pobres en espíritu cuando nuestra actitud hacia nosotros mismos, en la cual nosotros nos percibimos con la necesidad de nosotros depender del Señor. Es decir, es nuestra actitud hacia nosotros mismos en la cual nosotros percibimos nuestra necesidad y la necesidad de Cristo en nuestra vida. Somos pobres en Cristo y necesitamos más. Quiere decir que pobres en espíritu podría ser sinónimo de una persona que reconoce su miseria espiritual y necesita de Cristo. Como ciudadano del reino, todo aquel que reconoce su miseria espiritual, entonces está honrando su ciudadanía en el reino de Dios. Su ciudadanía como reino, como miembro de este reino. Y el Señor los elogia diciendo, eres un bienaventurado, eres un dichoso. También nos dice en el versículo 4, felices, bienaventurados o dichosos son aquellos que lloran. ¿Por qué? Porque termina diciendo, porque ellos recibirán consolación. Aquí nos está hablando de nuestra actitud hacia el pecado. Mientras pobres en espíritu es nuestra actitud hacia nosotros mismos, bienaventurados los que lloran significa nuestra actitud frente al pecado. Una verdadera tristeza por el pecado, por haber ofendido a Dios en cualquier área. De hecho, nosotros tenemos que ver el pecado como Dios lo ve. Cuando nosotros veamos el pecado como Dios lo ve y podamos repudiarlo como Dios lo repudia, entonces seremos más íntegros. Muchas veces queremos negociar con el pecado. Queremos venir con una actitud o una filosofía mundana para tratar o racionalizar nuestras ofensas a Dios. Y sobre todo en estos días que estamos viviendo, se quiere vivir o presentar una vida cristiana con pocas exigencias. Se está predicando acerca de la victoria en Cristo Jesús, pero sin cruz. Se quiere poner la corona, pero corona sin espina. Y queremos beneficiarnos más de los resultados de nuestra fe en Cristo que ser verdaderamente servidores de Cristo. Tenemos que ver el pecado como Dios lo ve. Tenemos que repudiarlo. Decimos, no, que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Eso es verdad. Pero no es el pecado que se va al infierno, es el pecador. Tenemos que ver cómo Dios ve. Y estos tipos de términos se han borrado de los púlpitos hoy en día. Se ha reducido Cristo a una caricatura, como hemos dicho de forma recurrente. Vemos grandes predicadores muy conocidos hablando de que ellos no mencionan ni usan el término pecado. Un conocido predicador de una de las iglesias de mayor crecimiento, quizás la de mayor crecimiento en los Estados Unidos, en una entrevista, en un programa a nivel satelital, o sea, lo estaba viendo el planeta entero, el entrevistador le preguntaba que él no mencionaba el término pecado en sus sermones, que él no hablaba de arrepentimiento ni culpa, y él decía que él no estaba para eso, que él lo que estaba era para hablar del amor de Dios, que él lo que es un motivador, que él no está para juzgar a nadie. Y en un momento en la entrevista, de manera asombrosa y sorpresiva, el entrevistador le dice, pero ¿tú crees en la Biblia? Como quien dice, pero son términos que están en la palabra de Dios. Ya los creyentes no lloran por ofender a Dios.
racionalizamos, hablamos que hay que aceptar a la gente tal y como son, que cada quien es como es, que no se puede juzgar. Estando en una clase de asesoría familiar, quien me daba la clase decía, porque no existe el pecado como tal, y no debemos juzgar a las personas, porque cuando una persona hace algo malo, primero hay que ver por qué lo hizo antes de juzgarla. Yo pues pregunté, pero entonces una persona que es un homicida, un adúltero, bueno, hay que ver las motivaciones que él tuvo, porque eso es malo para nosotros, pero a lo mejor para él no. Esto es relativismo permeando en una persona que se dice siendo cristiana. Entonces, si no tenemos un concepto claro de lo que ofende a Dios, ¿cómo vamos a llorar por haber ofendido a Dios? Fueron esas lágrimas que lloró Pedro cuando el Señor le decía, Pedro, ¿me amas? Fueron esas lágrimas que derramó Pedro y esa perturbación que tuvo cuando le negó 3 veces antes de que el gallo cantara 2. Es lo que dice el salmista en el Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Es ese dolor por haber afligido nuestra alma mediante el pecado. Es ese dolor de haber violado los estamentos y las leyes de un Dios santo. Eso se ha borrado de nuestros púlpitos, porque no queremos ofender a las personas, porque lo que queremos es que vengan muchas personas y sinónimo de bienestar y de éxito es que tengamos multitudes. Pero déjenme decirle algo, mis hermanos. Las multitudes nunca han sido portadoras de la verdad en ninguna generación. Bien lo dice Cristo, estrecho es el camino que lleva a la salvación. Son menos los que lloran por el pecado. Y seremos bienaventurados cuando tengamos una verdadera tristeza. Y es un indicio, porque cuando pecamos el Espíritu de Dios dentro de nosotros se contrita y nos quebranta. Y esto es lo que nos lleva al arrepentimiento. Pero no podemos caer en esa psicología humanista y secularista que no debemos crearle culpa a las personas. ¿Y sobre qué base nos vamos a arrepentir de nuestros pecados? Si no hay una culpa previa que me lleva al altar de Dios y clamar por gracia y misericordia por el haberle ofendido. La palabra de Dios nos alerta de esto, porque le dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, comenzando del versículo 1, que vendrán tiempos peligrosos, cuando ya estos términos no se van a predicar, donde el carácter del creyente va a ser cambiado por otro carácter, el de la superficialidad, el del reconocimiento de los hombres, el de la gloria de este mundo, de este siglo malo. Vendrán tiempos peligrosos, cuando no sufrirán por las leyes que gobiernan el reino, por las leyes de Dios, por la sana doctrina, que son las leyes que nos regulan como ciudadanos del reino, y que lo que nos indica a nosotros que vamos bien, que son los parámetros, como le dijo el Señor en ese llamado memorable a Josué, cuando le dijo estas dramáticas palabras, mi siervo Moisés ha muerto. Un líder de la estatura de Moisés había desaparecido de la escena. Ahora te toca a ti llevar la antorcha. Y entre las cosas que le dijo fue, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ni a diestra ni a siniestra. En otras palabras, trayéndolo al lenguaje de hoy, nunca se va a apartar de ti las regulaciones del reino, los parámetros que te he dado para que me pueda agradar en todo lo que haga, nunca se va a apartar de ti. El apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, llegará el día cuando ya no sufrirán la sana doctrina, cuando se olvidarán de las regulaciones del reino. Llegará el día cuando vendrán tiempos muy peligrosos. ¿Y serán peligrosos en qué orden? ¿En tecnología? No, pues si tenemos una tecnología cada vez más asombrosa y novedosa. En el orden económico, bueno, estamos en calamidades en el mundo, pero eso no es lo principal ahora mismo. ¿En qué sentido será peligroso? Será peligroso para la iglesia, para la fe. Porque cuando nos quita
la tristeza por haber ofendido a Dios, entonces ¿de qué nos vamos a arrepentir? Si ya no tengo parámetros para venir y llorar y pedir de Dios su misericordia y su gracia sobre mí. Seremos bienaventurados cuando sepamos que tenemos que llorar por nuestros pecados y pedir de Dios misericordia. El versículo 5 nos dice, bienaventurados los mansos, mientras pobres en espíritu es la actitud hacia nosotros mismos. Cuando en el versículo 4 nos dice, bienaventurados los que lloran, es nuestra actitud hacia el pecado. En el versículo 5 nos dice, bienaventurados los mansos, es nuestra actitud hacia otros. No nos dejamos enseñar, no nos defendemos cuando estamos equivocados. Es correr la milla extra, te piden la túnica, déjale también la capa. Te piden que camine una milla, que camine otra. Debemos recordar que las guerras más sangrientas en la historia de la humanidad se han dado por dos razones: por derechos y por doctrina. La gente defendiendo lo que cree y la gente defendiendo sus derechos. Y aquí dice, bienaventurados los mansos. Nos dejamos enseñar. Somos enseñables y es una característica fundamental de todo el que se cree que es discípulo. Al comienzo de mi ministerio, hace 16 años, la iglesia que heredo era muy pequeña, 15 miembros. El único hombre, aparte de mí, era otro hermano que había sido fundador de la iglesia. Y a veces me dan miedo los fundadores, porque se creen dueños. Y como éramos 15 miembros, yo mismo asumí una sola clase de adultos, y yo comenzaba y yo predicaba domingo en la mañana, yo daba la clase de escuela bíblica, yo daba los estudios bíblicos de entre semana, yo dirigía el culto de oración, hasta tanto regular, porque en ese tiempo ya la iglesia tenía 25 años de ser fundada y tenía 15 miembros. Obviamente algo andaba mal. Y pasó el tiempo y aquel señor que antes, que yo me lo había encontrado y que era fundador de la iglesia, en un momento determinado yo veo que cuando viene el tiempo de la escuela dominical, él no asiste a la escuela dominical. Todo el mundo en sus clases y él estudiando la Biblia por sí solo. Y yo me acerco y le digo, hermano, obviamente le estoy diciendo hermano ahora que yo sé, ayudándolo, ¿ve? Hermano, ¿por qué usted no participa en la escuela dominical? Y aquel señor se pone de pie y me dice, yo no estoy aquí para ser enseñado, sino para enseñar. Y además, cuando usted comenzó a pastorear aquí, usted me quitó a mí como maestro. Y usted y todos aquí tienen que ponerse a mis pies porque yo estoy para enseñar, no para ser enseñado. Una característica fundamental de aquel que es ciudadano del reino, que es un discípulo, no es solamente que él debe estar dispuesto a enseñar, sino que también él es enseñable. Si una persona no es enseñable, no es discípulo, porque el término discípulo significa hacer discípulo y el ser un discípulo significa aprendiz, uno que aprende de alguien, que le instruye. Y cuando el Señor está diciendo bienaventurados los mansos, son aquellos que entienden que todavía no lo saben todo. Y vendrá el Señor y todavía seremos discípulos. Todavía tendremos muchas cosas que aprender. Como decía un famoso autor, qué lástima morirme cuando queda tanto por leer y por aprender. Un verdadero miembro del reino siempre será enseñable. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo, que en Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Y cuando eso lo cotejamos y lo comparamos con el perfil de Pablo, entonces llegamos a una convicción extraordinaria de lo que realmente él quiere decirnos. ¿Por qué? Por lo que nos dice anteriormente en este mismo capítulo 3 del libro de los Filipenses. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 4,
aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Eso dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 4. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Si hay alguien que tiene motivo para no ser enseñado, para sentirse superior a los demás, ese soy yo. Eso es lo que está diciendo. De hecho, cuando él está hablando del aguijón en 2 de Corintios, él dice, me fue dado un aguijón para que no me enateciere demasiado. Para mantener su humildad le fue dado un aguijón, porque Pablo veía su preparación, y a la verdad que era una preparación notable. Era una persona sobresaliente, la máxima figura del Nuevo Testamento después de nuestro Señor Jesucristo. Tan profundo y tan acucioso era en sus escritos, que el mismo Pedro dice, hay cosas difíciles de entender de Pablo. Y ese Pablo lo reconoce. Yo sé que yo tengo méritos para sentirme superior, y sigue diciendo por qué y cuáles eran esos méritos. Versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. La tengo por basura, dice el apóstol Pablo, para ganar a Cristo. Por eso entonces que él dice en el versículo 13 de ese mismo capítulo 3, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Yo mismo no he llegado. ¿Podré yo llegar a un nivel de conocimiento tal que yo diga no necesito aprender más? ¿Podré yo llegar a un nivel de aprendizaje y de haber alcanzado tantos títulos y tantos logros que diga ya no necesito ser enseñado? Estando predicando en una ocasión en un campo de una ciudad bien remoto, nunca me imaginé que en ese lugar yo iba a encontrar una frase que me ayudara tanto en mi vida, y siempre la tengo muy presente. Recuerdo que en un pedazo de madera estaba esta frase escrita, medio enlodada, y yo no sé por qué yo me fijé. Era que había un charco de lodo y pusieron esta tabla para que uno no pisara en el lodo. Y esa tabla que todo el mundo estaba pisando tenía una escritura, una frase que todavía me acompaña y me acompañará mientras viva. Decía lo siguiente: todo el mundo es superior a mí en algo, y en eso aprendo del mundo. Siempre voy a encontrar alguien que sabrá más que yo de algo, y de eso voy a aprender de esa persona. Esto fue lo que llevó al filósofo a decir, tanto sé que no sé nada. Y si hay algo que me avergüenza, a mí en lo particular, es leer y estudiar. ¿Sabe por qué me avergüenza? Porque mientras más leo y mientras más estudio, me doy cuenta de cuánto me falta. Y no sé si a ustedes les pasará lo mismo también, cuando está leyendo, cuando está escuchando a alguien y escucha cosas tan elementales y dice, wow, y yo no sabía eso. ¿Cuánto me falta? Eso es ser manso. Por eso que dice el Señor, bienaventurados los mansos, los que son enseñables, los que entienden que necesitan aprender más, los que se ven a sí mismos y los que ven a otros para que le enseñen a ellos. Es dejarnos enseñar. Es no querer imponer nuestro criterio y nuestro derecho. Cuando somos arrogantes y petulantes, es difícil lidiar con nosotros. No tenemos que estar imponiendo nuestros criterios, y nosotros que nos manejamos en el liderazgo, a veces queremos imponer nuestro criterio. Por eso el Señor no solamente nos lo dice aquí, nos dice, el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Nosotros debemos ser mansos, en ser enseñables y no imponernos. Cristo se puso no mediante el ejercicio del poder, sino mediante el ejercicio del servicio.
Cristo no se impuso diciendo, yo soy el Mesías y sométanse. Cristo se impuso sirviendo a los demás, siendo precisamente eso que Él nos manda a hacer, manso. Los miembros del reino no solamente debemos ser pobres en espíritu, no solamente lloramos, no solamente somos mansos, sino que somos bienaventurados cuando tenemos hambre y sed de justicia. Entonces, mientras que pobres en espíritu es nuestra actitud hacia nosotros mismos, los que lloran nuestra actitud hacia el pecado, manso nuestra actitud hacia otros, hambre y sed de justicia implica nuestra actitud hacia Dios. Recibimos su justicia por fe cuando la pedimos. Recibimos su justicia por fe mientras la pedimos. Y es algo que el Señor nos dará como mandato después. En el capítulo 6, versículo 33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Los que saben un poco de gramática saben que este verbo está conjugado en un modo imperativo. Y el modo imperativo implica obligación, implica algo que no es una opción, que es un mandato, que no hay otra opción. Y tenemos que ser solícitos en obedecer al Señor, de buscar su reino, como estamos hablando, y de buscar su justicia. Y el término justicia es un vocablo legal, es un término legal que implica estar en el lugar correcto. Quiere decir que nosotros, en nuestra actitud hacia a Dios, recibimos la oportunidad de estar en el lugar correcto, que se recibe por fe cuando nosotros le pedimos esto a Dios. Somos capaces de sufrir por lo que Dios sufre. Y de verdad que Dios sufre. Dios se entristece, Dios tiene sentimientos. Dios no está allá en su trono encumbrado, ajeno a lo que nos pasa a nosotros. Porque Dios se entristece cuando nosotros pecamos por medio de su Espíritu Santo. Esto afecta a aquel consejo trinitario. Hoy cuando Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén, que estaban allí, ¿qué dice la Biblia? Que lloró, porque sabía cuán cambiante podía ser el humor de aquella frenética muchedumbre. Lo sabía. Eso que le estaban diciendo, Hosanna, la salvación de Dios. Eso es lo que significa, Dios te salve, la salvación de Dios. Eso es lo que significa Hosanna. 5 días después le iban a estar diciendo, crucifícale. Tuvo compasión cuando vio a la multitud hambrienta de hambre, de comida. Y tuvo compasión cuando la vio dispersa como ovejas que no tienen pastor. Dios tiene sentimientos. Dios se aira. Dios le duele lo que nosotros hacemos. Y tenemos que ser capaces de sufrir y tener los mismos sentimientos de Dios en las reacciones que a Dios le provocan estos sentimientos. Chuck Swindoll dice, deja que tu corazón se rompa con las cosas que rompen el corazón de Dios. Tenemos que tener la capacidad de tener hambre y de sed de justicia. Y esto implica, aun cuando la injusticia no me afecte a mí, si le afecta a otro, también yo debo reaccionar. Martin Luther King, cuando estaba en su lucha por el reconocimiento de la minoría negra de los Estados Unidos, se encontraba con muchos pastores blancos que le decían, yo apoyo tu causa, pero se lo decían en secreto. Alguien dijo que los elogios y las solidaridades en secreto no sirven de nada. Y yo me he visto en situaciones también donde estoy quizás confrontando a alguien o alguien confrontándome a mí, o estoy tratando de algún criterio de justicia y me encuentro con personas que después vienen en secreto y me dicen, mira, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Y por qué no me lo dices en público? ¿Por qué no levantas la bandera de la solidaridad de manera tal que todo el mundo pueda verla? Es lo que William Barclay le llama la fe de los cobardes. Es la fe que se exhibe, pero de manera secreta. Cuando llega el momento de exhibirla públicamente, no hay muchos que marchan en esas filas. Por eso Martin Luther King
llegó a decir lo siguiente: debemos arrepentirnos en esta presente generación, no solo de las malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena. Y alguien dijo, lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que no solamente reaccionan cuando algo le pasa a ellos, sino cuando algo le pasa a los demás. Y el reino afecta a todas las áreas de nuestras vidas, no solamente el mundo espiritual, sino también el mundo civil en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y durante muchos años las iglesias de cortes históricos han sido ajenos a ese mensaje integral del reino de Dios. Y lamentablemente, históricamente, vemos que la iglesia de Jesucristo ha ido en dos extremos. Por un lado, están aquellos que predican la palabra de Dios y quieren poner un antagonismo o una reacción antitética entre el mensaje de Cristo y el mensaje de Pablo. Por un lado están aquellos que abrazan el mensaje de Pablo, el mensaje que muchos dicen que es un concepto filosófico, ideológico, abstracto, muy doctrinal. Y en el otro lado están aquellos que abrazan el mensaje de Cristo, que los que están en el otro extremo dicen que es un mensaje muy sencillo, pero que no tiene mucho contenido doctrinal. Y quieren venir a poner una confrontación entre el mensaje de Cristo y el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo lo acusan de ser abstracto y poco práctico, y al mensaje de Cristo lo acusan de ser muy práctico y poco teológico. La iglesia de Jesucristo está abanderada. Los que abrazan a Pablo son muy fundamentales en la palabra, todo lo basan en la palabra de Dios, pero a partir de la teología de Pablo. Y los que están en el otro lado con Jesucristo tienen poco fundamento en la palabra y se han ido más por el orden social que por el orden teológico. Pero no hay ninguna contradicción. Es palabra de Dios, que dice segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios. No hay ninguna confrontación ni contradicción en ambos conceptos. ¿No es mejor aplicar toda la palabra de Dios a nuestras vidas como inspirada por Dios y vivir en las enseñanzas de Cristo que son ampliadas por la teología de Pablo? ¿No es mejor hacer eso? Claro que es mejor. Y redimir ese evangelio integral de Jesucristo y aplicarlo a nuestras vidas. Quiere decir que en estas primeras bienaventuranzas nosotros encontramos nuestra actitud hacia nosotros mismos, nuestra actitud hacia el pecado, nuestra actitud hacia otros y nuestra actitud hacia Dios. El resto de las bienaventuranzas muestran los resultados de la nueva vida del creyente y los resultados que da tener esta actitud enfocada hacia nosotros, hacia el pecado, hacia los demás y hacia Dios. ¿Qué va a traer como resultado ese tipo de visión? Bueno, nos van a hacer misericordiosos. Versículo 7. Tenemos un espíritu perdonador y amamos a los demás. De hecho, después de cometer tanta ignominia en contra de Cristo, tanto dolor, tanta burla, las primeras palabras de Cristo en la cruz, ¿cuáles fueron? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y perdonar, tenemos que recordar que no implica olvido. Mucha gente cree que perdonar es olvidar, y así muchas personas definen perdón. Perdonar es olvidar, y no necesariamente. Yo puedo recordar cosas que me han hecho y yo, aunque lo recuerdo, no tengo rencor, he perdonado. Entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar es no recordar con dolor y no querer desquitarse, aunque lo recuerde. Perdonar
es no recordar con dolor y no querer desquitarse, aunque lo recuerde. Y el Señor nos manda a tener un carácter de misericordia, de perdón. No se trata de que si tenían razón o yo tenía razón, no se trata de eso, se trata de que tenemos que perdonar. En segundo lugar, el carácter, las consecuencias de estas actitudes hacia nosotros, hacia el pecado, hacia Dios y hacia los demás, no solamente nos van a hacer misericordiosos, sino también limpios de corazón. Versículo 8. Esto significa que debemos mantener nuestras vidas limpias. La santidad es felicidad para nosotros y no tiene sustituto. Si hay otro término que se ha borrado de los púlpitos contemporáneos, es el término de santidad. Se habla poco de la santidad. Leía un libro donde un autor experto, entre comillas, en isla de crecimiento, le sugería a sus lectores que no podemos hacerle mucha exigencia a las personas, que eso tiene que ser al paso, porque la gente entonces se espantan y se van. Pero ese es el modelo que yo veo que Cristo me da. Esa es la cristología de los evangelios y del Nuevo Testamento. No nos dice el Señor que Él es que pone las condiciones cuando nosotros le vamos a seguir. Y una de sus condiciones es que tenemos que ser santos como Él es santo. Y el término santidad significa separado por Dios. Y la santidad se refleja en un corazón limpio, sin malicia. En una persona que tiene como meta agradar a Dios. Y esa santidad tiene que ser progresiva, amando cada día más a Dios. Y aunque me falte mucho, cuando miro hacia atrás, veo que he avanzado y que va hacia una madurez y hacia un progreso en la vida cristiana. Yo le puedo decir algo. Se lo digo en el orden personal. Los primeros años de mi ministerio, yo me manejé atento a las capacidades que Dios me había dado. No atento a tener una dependencia de Dios y una vida de integridad y de santidad. Un cristiano nominal que hacía las cosas de manera autómata. Pero aún en mi vida cristiana, Dios me hizo tener conciencia de su majestad, de su grandeza, de su pureza, de su limpieza. Y lo que me motiva a mí a agradar a Dios es amar esa santidad de Dios. Como un Dios santo, un Dios puro, un Dios que exige que nosotros tengamos santidad, vamos a ponernos nosotros a pecar deliberadamente. Esa santidad de Dios, como dice R.C. Sproul, el pecado ha hecho la imagen de Dios destrozada. Tenemos que ver el pecado como Dios lo ve, pero también tenemos que ver la santidad de Dios. Y esa santidad de Dios, aunque yo no voy a alcanzar la perfección, mientras más la procuro, más me alejo de esta naturaleza caída y destrozada. Mantener nuestras vidas limpias y mantenernos nuestras vidas limpias, ocupando nuestra mente en las cosas de Dios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y si eran malos cuando el apóstol Pablo se lo dice a los efesios, imagínense hoy, donde el pecado se va permutando y haciéndose más complejo y hay más oportunidades de pecar. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser limpios de corazón. El versículo 9 nos dice, bienaventurados los pacificadores. Los cristianos deben traer la paz entre la gente y Dios y entre los que están en pugna uno con otros, llevando el evangelio de la paz. Y se es pacificador mientras estamos siendo obedientes. Somos agentes de paz mientras estamos en obediencia, porque ninguna persona que está en desobediencia puede tener la paz del Señor. Este mundo no tiene paz. Si hay algo que una gente que no tiene a Cristo no puede tener, es paz. Porque la paz viene cuando tenemos una experiencia genuina de conversión. Mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da.
¿Cómo se establece la paz en este mundo? Bueno, la gente busca la paz de diferentes maneras, estudiando, buscando la autorrealización, buscando dinero, buscando teniendo una familia, hasta se meten a ciertas religiones para buscar la paz. Pero nadie puede tener paz a menos que tenga Cristo. Y nosotros, como ya tenemos la paz, somos los únicos que tenemos la capacidad de llevar esa paz a otros lugares. La paz entre nosotros, los conciliadores. Por eso es que dice la palabra de Dios que el siervo de Dios no debe ser contencioso. No podemos ser contenciosos estando en pugna y en chisme con los hermanos, provocando disensiones. Eso es carnal. El apóstol Pablo le dice a los Corintios, en primera a los Corintios capítulo 3, os di a beber leche y no vianda, porque sois carnales, porque hay disensiones y pleitos entre vosotros. Vivían matándose los corintios entre sí. Una iglesia bien difícil de pastorear. Entre las cosas que ellos hacían era que se mataban entre los hermanos. ¿Cómo podemos ver hoy en día que hay muchas iglesias matándose y muchos siervos de Dios debatiendo unos con otros? Me tocó asistir a una reunión donde me invitaron por observador y yo estaba allí infiltrado porque no creo que yo sea de esa élite. Pero me invitaron a participar de esa reunión donde se iba a hablar con un grupo muy reducido de líderes cristianos, donde éramos 6 nada más. Yo no era líder, yo era observador. Yo soy líder de mi familia y de mi iglesia, de ningún otro lugar. Y con eso me basta, porque con eso tengo mucho trabajo. Me invitaron allí a ser observador y vi cómo los líderes se debatían y se insultaban entre ellos mismos. Casi le faltó poco para agredirse físicamente, porque verbalmente lo hicieron. ¿Ustedes recuerdan el pasaje donde los siervos de Lot y los siervos de Abraham se pelearon? ¿Recuerdan ese pasaje? Por la tierra, que termina diciendo, y habitaban el fereceo y el eteo en aquellas tierras. ¿Por qué lo mencionan? ¿Sabe por qué lo mencionan? Porque esos paganos estaban siendo testigos de un espectáculo muy triste entre dos personas que supuestamente eran representantes de Dios. No eran pacificadores, principalmente Lot, porque Abraham sí lo era. Porque Abraham, en nombre de la paz, en nombre del Señor, le dijo, coge la tierra que tú quieras. Te doy la oportunidad. Eso es ser pacificador. Y allí en aquella reunión lo que había era quizás cualquier cosa, menos representantes pacíficos del Señor. Somos pacificadores, llevando la paz del Señor, pero procurando la paz. Dice la Biblia, en cuanto esté a tu alcance, procura estar en paz con todos tus hermanos, con tu prójimo, en cuanto esté a nuestro alcance. Ser agente de paz es un distintivo de aquellos que son parte del reino. El versículo 10 nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Todos los que viven piadosamente sufrirán persecuciones. Para que nosotros seamos perseguidos por el mal, no tenemos que hacer cosas malas, solamente tener cosas buenas. Y no solamente podemos ser perseguidos físicamente para encarcelarnos, como pasa en otro lado del mundo, también somos perseguidos con burlas académicas, porque en este siglo se ha querido vender que quienes somos cristianos somos menos preparados. Entonces hay una burla académica que presiona. Vamos a ser perseguidos ideológicamente. Vamos a ser perseguidos por aquellos que quieren sonsacarnos y seducirnos para que nosotros participemos de las cosas malas. Y muchos creyentes en ambientes laborales son perseguidos porque todo el mundo hace lo malo. Y cuando los cristianos se resisten a hacer lo malo, entonces son perseguidos. Pero todo el que es un fiel discípulo de Dios, de quien es un militante del reino, sufrirá persecución.
sufrirá la burla, sufrirá la presión de aquellos que no resisten la luz de Cristo. Dice la Biblia que la tiniebla no tiene comunión con la luz. Y aquellos que están en tiniebla, cuando la luz se acerca demasiado, los rechazan. La palabra de Dios nos dice en este Sermón de la Montaña, en la Bienaventuranza, en el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Pero hay algo que me llama la atención de ese texto, y es lo último que dice el Señor. Digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Pero cómo? Mintiendo. Si lo dicen con razón, no somos bienaventurados. Leía en un libro hace muchos años que decía, el autor, viendo los malos testimonios de tantos creyentes, decía, si nos fueran a juzgar y a condenar y nos llevaran a un juicio en contra de nosotros, los cristianos, muchos quedarían absueltos por falta de prueba. Muchos, por el testimonio que dan, dirán, no, ustedes no son cristianos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero mintiendo. Muchas de las acusaciones que se le hace a los creyentes de extorsión, de engaño, de mentira, de robo, es con razón. Por eso fue que Gandhi dijo, creo en Cristo y me duele, creo en Cristo, pero no en los cristianos. Muchos cristianos goloseando el poder, muchos cristianos queriendo estar en posiciones de mando. ¿Para qué? Para hacerse iguales que aquellos que ellos denigraban y atacaban. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero mintiendo. Muchas de las acusaciones que se le hacen a los creyentes hoy en día es de verdad. Un presidente le dijo a unos líderes cristianos, pero ¿por qué ustedes no se ponen a hacer más obras sociales y dejan de pedir cosas para ustedes mismos? Bienaventurados sois cuando digan muchas clases de cosas contra vosotros. ¿Por qué tenemos que encontrarnos con creyentes que dicen hoy en día, no, pero ya yo no trabajo con pobres, lo mío es trabajar con personas de dinero, Dios me ha llamado a mí a trabajar con profesionales? Y no nos dice la palabra de Dios que Jesucristo iba de Judea a Galilea, en Juan capítulo 4, y que le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. A él en su agenda, aquellos que los de su raza despreciaban, a él le fue necesario pasar por allí. Estaba en la agenda de Cristo. No estaba en la agenda de los hebreos, que preferían caminar el doble para no pasar cerca de Samaria. A Jesucristo le fue necesario pasar por allí. Porque pasar por Samaria es enfrentarse a lo que nadie le gusta enfrentarse. Recuerdo la historia de una señora empleada doméstica, y esto lo presencié con mis propios ojos, que trabajaba en una casa de una clase de familia adinerada. Y la señora se convirtió, era cristiana. Y esa señora le predicó a su hijo, le predicaba que estaba metido en el mundo de las drogas. Y esta señora, empleada doméstica, iba a la iglesia de su jefa, una iglesia de clase alta y media alta. Cuando el hijo de esta señora, empleada doméstica, conoce al Señor, ¿a cuál iglesia creen ustedes que él fue? A aquella iglesia, que era la iglesia que iba su mamá. Y aquel muchacho, desde su apariencia física, no encajaba en aquel lugar. Pero ¿a quién llevó este muchacho y a quién le predicaba? A sus amigos,
que estaban en el bajo mundo. ¿Y a dónde comenzaron a ir esos amigos del bajo mundo? A esta iglesia. Y cada domingo iban 5 y 10 muchachos del bajo mundo con hambre de Cristo. Hasta que el pastor habló con aquella señora jefa de la empleada doméstica y le dijo: cada iglesia tiene su gente. Nosotros no sabemos trabajar con este tipo de muchachos. Que vayan a otra iglesia, quizás de un barrio. ¿Pero a cuál, pastor? Yo no sé. Pero aquí ya algunos hermanos se están quejando. Este muchacho no va a esa iglesia. Ni su madre tampoco. Y este muchacho volvió al mundo. Y decía cosas de esa iglesia y de ese pastor. Pero no lo decía mintiendo. Lo decía con razón. Pero como el que es del Señor, en el Señor se queda, ese muchacho volvió a los caminos del Señor. Y está firme, regenerado, restaurado y predicando el Evangelio. Pero muchas veces van a decir cosas de nosotros con razón. Seremos bienaventurados cuando lo digan mintiendo. El Señor nos llama entonces a enfrentarnos a las persecuciones y a enfrentarnos a todo ese tipo de cosas, pero que aquellos no tengan razón. El reto acerca del carácter y de las evidencias de los ciudadanos del reino está lanzado. Nos queda a nosotros aplicarlo y promoverlo. Que el Señor nos bendiga.